¿Qué tal amigos? Buenas noches en esta hora de la noche. Quiero darle la más cordial bienvenida a mi hermana, a mi amiga Amelia Duval desde la capital del sol, Miami, Florida. Ella es periodista, analista, filóloga, politóloga, escritora y sobre todo una gran mujer, una gran madre, un gran ser humano y una gran abuela. Es la directora del canal ADC News 67, a quien vemos todas las tardes y por las noches al lado de mi hermano, mi amigo Alieski Rodríguez, a quien saludamos en esta hora de la noche. Amelia, bienvenida al programa especial. Muchísimas gracias, bienvenidos a ustedes y gracias por invitarme y bienvenidos al mundo de la información, todo el mundo, ¿no? Porque todos los que estamos haciendo esto ahora debemos darnos un aplauso por habernos mantenido tanto tiempo en pie. Correcto. Bueno, ahora quiero su opinión, su punto de vista concerniente a todo lo que está pasando alrededor del mundo, pero sobre todo ahora en el gran regreso del presidente Trump, o como lo hemos llamado, el gran titán. Ustedes por más de 5 años han estado haciendo esta gran labor después de todo lo que pasó en la era Biden. Cuéntenos su opinión, ¿cómo fue este tiempo para ustedes? Bueno, de verdad fue un tiempo bastante difícil por la cantidad de censura que hemos tenido. Ha sido un trabajo bien intenso porque es explicarle nuestra tarea fundamental en nuestros dos canales todos los días. Es explicarle a las personas a través de la interpretación de la noticia, el análisis de la noticia, es irle explicando poco a poco cómo va funcionando la política, cómo van funcionando las leyes, cómo es la Constitución, cuáles pueden ser sus derechos, pero desde el punto de vista lógico, pero además, como diría mi ex suegro, potable, porque se lo hacemos lo más fácil posible a la gente para que lo pueda entender. Y obvio, esto es una tarea difícil en un momento en que hay mucha información falsa en el camino, y además porque los medios de comunicación nos censuran, y además porque no todo el mundo está dispuesto a entender todo lo que está pasando. Ten en cuenta que tenemos gente que son analistas o dicen ser analistas y bueno, pues obviamente vemos que no es así porque no tienen mucha información, no buscan, se van por los medios tradicionales. Tenemos una competencia muy fuerte con los medios tradicionales, nos censuran muchísimo, obviamente a nosotros, pero ha sido una tarea difícil pero muy bonita, gracias a Dios muy bonita. Muy bien, qué bueno. Ahora, una pregunta concerniente a estos 4 años en la era de la desinformación, cuando solamente los medios oficiales tradicionales. ¿Cómo fue para ustedes sobrevivir en estos 4 años? Bueno, ha sido muy difícil, si tenemos en cuenta el hecho de que nos han censurado, como ya le decía, tenemos mucha desinformación andando por ahí, tenemos gente que no nos entiende, nos ofende, personas que nos van cerrando los caminos, alguna gente viene, nos escucha, se va porque no entienden realmente. Hemos tenido que utilizar y crear un diálogo con las personas que están con nosotros, pero un diálogo a veces con frases que son típicas de nuestro canal para que nos entiendan, para que no nos censuren. Ha sido una labor bien difícil, ya le digo, bonita, pero difícil, de mucho estudio. Nosotros hacemos 2 programas diarios, a veces hemos hecho más, de 2 horas cada uno. Yo no entiendo cómo por ahí los medios de comunicación tienen tan pocas noticias que dar cuando ha habido tantas noticias para informar. Hay que estudiar mucho, hay que saber mucho de leyes, hay que hacer muchas cosas, muchas cosas. Nos ha sido difícil, pero bien. Correctamente. Ahora, una de las frases que resaltamos, que todos los que lo seguimos a usted, principalmente a usted en su canal ADC News 67, pero también lo dice con Alieski, es no se queden solo con la cáscara de la naranja. Explíquenos qué significa esto. Bueno, normalmente las personas se quedan con la información que estamos convencidos de que lo que nos están dando los medios, los periodistas, los analistas, es todo lo que hay que saber. Y siempre les decimos no se queden con la cáscara porque hay mucha más información. Hay muchas más cosas que buscar. De hecho, siempre les digo, no me crean a mí. Busquen ustedes más información, traten de entender, porque yo les puedo decir mi criterio, lo que tengo, lo que hasta ahora he aprendido, pero no voy a poder estar dentro de sus cabezas. No voy a poder hacerlo. Entonces, obviamente, por eso les digo, no se queden con la cáscara, busquen más, la cáscara es la parte de afuera, hay mucho más mensajes, muchas más cosas que decir. Correcto. Antes de entrar de lleno a las preguntas que nos ocupan en esta ocasión, ¿qué ha sido para usted, cómo ha sido esta experiencia trabajar al lado de nuestro hermano y amigo Alieski Rodríguez? Maravilloso, ha sido maravilloso. Yo particularmente no conozco mucho la parte técnica. Tengo obviamente que recurrir a las cosas que hace Alieski, ¿no? Que es mucho más técnico en esto. Pero además somos dos personas pensando sobre un mismo tema
Y a veces es importante porque uno tiene que ver lo que otra persona piensa, llevamos mucho compañerismo entre nosotros, o sea, nos llevamos muy bien, estamos confabulando. Por lo general, yo tengo mucho más experiencia en el análisis político, pero igual me interesa su opinión muchísimo y siempre me hace pues la compañía y eso es muy bueno. Hay que abrirse a todo tipo de personas y por supuesto se tiene que abrir a lo que yo pienso, yo a lo que él piensa y ese debate mutuo pues nos ha hecho crecer a los dos en este medio. Y se ve cada noche en cada programa que ustedes entregan, al mediodía y también en la noche. Ahora bien, ¿cuál es su opinión concerniente a la postura de lo que ha estado ocurriendo en estos días sobre esta guerra de los aranceles? ¿Cómo lo interpreta usted desde su punto de vista sobre la postura del presidente de México, Claudia? Bueno, mire, le voy a decir, para mí, le voy a decir al público suyo, para mí ha sido una tarea majestuosa que ha logrado el presidente Donald Trump. Yo sé que muchas personas no opinan esto, piensan que ha sido Claudia la que lo ha logrado todo. De hecho, no sé si los mexicanos saben que Claudia estudió en una escuela cubana comunista llamada Ñico López, de la cual hay fotos. O sea, por tanto, ya sabemos la base que tiene ella de su gobierno. Pero no llevando al extremo este caso, vamos al otro. Me parece que ha sido una negociación fabulosa porque en esta negociación, vamos a empezar diciendo algo. Este negocio de las tarifas, que es básicamente un método de marketing, de mercadeo, que Trump ha llevado a efecto para lograr una ganancia política o social. Ha usado el mercadeo para una ganancia social. Vamos a partir por este hecho. Correcto. Entonces, Trump pone sobre la mesa el análisis de: voy a cobrarles tarifas a ustedes por los productos que entran a los Estados Unidos porque ustedes están jugando conmigo y con mi país. Ustedes están permitiendo, en primer lugar, están permitiendo que a través de su país pasen personas delincuentes de otros países hacia acá en una inmigración descontrolada. La Constitución de los Estados Unidos dice que toda persona que permita, se asocie o de alguna manera provoque una invasión a este país es un traidor. Por tanto, está cometiendo un delito. Lo cual quiere decir que la tarea número uno del comandante en jefe de este país, que se llama Donald J. Trump, es defender las fronteras de este país. Correcto. Como presidente de este país está cumpliendo perfectamente su labor. Eso es lo primero. Labor que no cumple la señora Claudia Sheinbaum, porque la señora Claudia no se ha burlado y no ha protegido las fronteras de México, porque no es lo que llega a los Estados Unidos, es lo que camina a través de México, que también a ustedes, los mexicanos, les ha afectado. Exacto. Entonces, ¿cómo alguien va a decir que es un éxito de Claudia cuando realmente ella ha permitido todo este tiempo que estén transitando personas por sus fronteras, por sus calles, por su tierra? Yo he visto documentales de México en la frontera donde se nota que hay de verdad una vida bastante, vamos a decir, bastante pobre y locada. Hay mucha gente con fentanilo que se inyecta, pobres en la calle, vagabundos, y la gente ni siquiera se quiere acercar. No hay ni ayuda para las personas tampoco, no le dan ayuda. ¿Eso es un logro de Claudia? No. No, obviamente no. No ha sido un logro de ella. Esto en la parte histórica del asunto, pero ahora vamos a lo concreto, a lo de estos días. Donald Trump, no Claudia, Donald Trump dice: voy a ponerles tarifas por sus productos si no se resuelve el problema de la frontera. Y no fue Trump, fue Claudia quien decidió responder. Y cuando responde, decide, no sé dónde está la ganancia de ella, decide mandar 10,000 tropas a la frontera. Que alguien me diga a mí que Trump es tonto o que Claudia es una heroína. Ella decide mandar 10,000 tropas a la frontera. Segundo, el señor Hegseth, que está ocupando el puesto ahora que tiene que ver con toda la defensa de este país, la parte militar, logró que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos entrara a México después de que México accediera a cooperar. Y puso a México 10,000 tropas en las fronteras. Pero usted sabe quién está dirigiendo esas 10,000 tropas. Los Estados Unidos. Correcto. No México. Al mando de las tropas, completamente de la operación, no está México, está Estados Unidos. Y para las personas que tengan un poco de entendimiento, saben que cuando alguien está dirigiendo una operación militar, es porque es el que manda. Correcto. Ahora, sobre este tema, yo escuché a muchos periodistas de los medios tradicionales oficiales de aquí de Estados Unidos diciendo: es que Trump no puede hacer eso. Entonces, ¿quién es el comandante en jefe? Por algo es el comandante, ¿no? ¿Quién dice que Trump no puede hacer eso? Son personas, obviamente tenemos aquí adentro, primero le hablé al principio de esto, muchas personas con muy poquísimo conocimiento,
poquísimo conocimiento de la Constitución, de lo que son las leyes de los Estados Unidos, de los derechos que tienen. De entrada, la Constitución de los Estados Unidos es los derechos nuestros para con el gobierno. Y son nuestros derechos, no nuestros deberes. Y dentro de nuestros derechos está que a la persona que nosotros escogemos, que es el presidente de este país, pasa a ser el comandante en jefe y ese es el que va a dirigir las tropas. Eso es lo que dice We the People con respecto a lo que se va a cumplir en este país. Eso no lo dice ni siquiera el Congreso, eso no lo inventó nadie, ni el ejército. Eso es lo que dijo el pueblo de los Estados Unidos bajo la Constitución de los Estados Unidos. El presidente de este país pasa a ser el comandante en jefe de las tropas. Ya eso no se lleva. Mire, en Cuba para lograr eso hubo que ir a un plebiscito. Aquí ya está en la Constitución, ya está establecido en la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, Donald Trump tiene todo el derecho de hacer lo que le plazca hacer con el ejército, siempre y cuando existan las condiciones adecuadas para hacerlo. ¿Y sabe cómo surgieron las condiciones adecuadas? Y ahí es donde nuestros analistas se quedan cortos y los que están pensando. Aquí se creó un estado de emergencia. Cuando usted crea un estado de emergencia, está diciendo que está en algo que no es habitual y por lo tanto el comandante en jefe puede dar las órdenes. De hecho, siguiendo un poquito más allá en la negociación que se hizo, se habló de acabar con los carteles. Bueno, yo nunca había visto una respuesta tan rápida como esta. Ya se han cogido 2 líderes de carteles. Correcto. Entonces, ¿dónde está el detalle? Como decía Cantinflas, ¿dónde está el detalle de poder decir que Claudia ganó algo? Que Tetón es un tonto. Bueno, pues es un tonto muy despierto, ¿sabes? Porque ha puesto a todo el mundo a correr en el mundo. Ahora, sobre este mismo tema, la postura del presidente Donald Trump, los medios de comunicación oficialmente en México y algunos de acá de Estados Unidos tradicionales, o como se dice coloquialmente en México, chayoteros, que reciben sobornos del gobierno por debajo de la mesa. Ahora bien, ¿cómo quedan parados ante todo esto? Porque hay mucha mala desinformación y los medios tradicionales están manipulando a las masas y todavía la gente sigue creyendo en ellos. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, mira, tenemos algo interesante en las últimas horas, porque aquí todo ha pasado de una manera concatenada, o sea, ha habido un acontecimiento detrás del otro. Y, por ejemplo, se les pidió a 2 de los medios que son del gobierno, que es NPR y PBS, se les pide que tienen que lo cual quiere decir que están siendo de alguna manera analizados qué cosa es lo que ellos están haciendo, porque ellos reciben dinero del gobierno. Y cuando usted recibe dinero del gobierno, recibe dinero de We the People. Usted no tiene partido. Usted responde. Y te voy a ir un momentito atrás para que las personas entiendan, los que no han entendido bien lo que pasa. Sí, cuando hay adelante. un presidente en los Estados Unidos, es un presidente electo por We the People. Lo cual quiere decir que ese presidente es lo que el pueblo quiere, como en esta ocasión. 77 millones de norteamericanos votan por Donald Trump. Es lo que el pueblo quiere. Lo cual quiere decir que ni la televisión que está pagada por el gobierno, ni los congresistas, ni los departamentos de Estado, ninguno puede responder a un partido. Tiene que responder a lo que el pueblo quiera. Y por tanto responden a lo que ese presidente que está ahí está diciendo que hay que hacer. Porque él es el que escogieron el pueblo. Pero no porque sea bonito, sino porque el pueblo decidió que por 4 años vamos a probar si ese hombre está haciendo las cosas bien. Vamos a darle todos los recursos para que haga las cosas bien. Lo cual quiere decir que si a estas emisoras de radio y televisión que se les paga al gobierno, les están pagando a través del dinero de We the People, responden a las 2 partes del gobierno, al que se votó y al otro. O sea, que no pueden ser de un solo partido, tienen que responder a las 2, por tanto ser imparciales. Como es C-SPAN, que es la emisora que transmite. No dan opiniones, simplemente transmiten lo que está pasando en el gobierno, en el Senado, en todas partes del gobierno. Ok, esa es la primera parte. Estas 2 compañías que están en problemas han tenido que ir al Congreso a testificar. Por otro lado, acaba de salir la gran corrupción de USAID, o sea, de la mano derecha de la CIA, que es la mano que manipula el dinero de la CIA para controlar los medios de comunicación, para enviar ayuda a otros países, desestabilizar países. Pero eso no lo hacía el gobierno de los Estados Unidos, básicamente lo hace la CIA. Entonces, obviamente la CIA utiliza a elementos de ellos, que está descrito, esto no es nada oculto, ya se sabe abiertamente que la CIA ha contratado, de hecho presentamos en nuestros programas estos documentos,
contrataba periodistas, ahí incluso de la época de Kennedy ya se contrataban periodistas, y también, pues por supuesto, pagan por ciertas emisoras, y de hecho, esto USAID le daba dinero a Soros para que Soros comprara las diferentes medios de comunicación. Correcto. Entonces, todo esto ha salido ahora a la luz. Por tanto, estas mismas compañías, todos estos periódicos como el Washington Post, etcétera, que han estado hablando de todo, boberías, mintiéndole al pueblo, diciéndole, por ejemplo, lo referente a las vacunas, o hablándole al pueblo, hablando en contra de lo que ellos quieren que estén en contra del pueblo, pero a favor de lo que ellos quieren que esté a favor, mintiéndonos sobre el certificado de nacimiento de Obama, mintiéndonos sobre las historias de Obama, mintiéndonos sobre un millón de cosas que nos mienten, sobre incluso la estabilidad mental del presidente anterior, del dormido. Entonces, todos ellos, pues obviamente, van a ser cuestionados en lo adelante. Honestamente, yo creo que se va a hacer una gran limpieza de los medios de comunicación. Algunos van a quedar sin dinero, otros van a tener que rehacerse nuevamente a la vieja usanza como eran antes, siendo la quinta columna, los verdaderos críticos, los verdaderos analistas de lo que está pasando, y dejar de ser personas compradas o manipuladas. Entonces, va a ser una competencia fuerte después, porque claro, todos ellos cuando ya se ajusten van a salir con su prestigio anterior a la calle a hacer noticias, pero las personas que estamos ahora en el medio noticioso sabemos que en este momento no podemos confiar en ninguno de ellos. Correcto. Ahora, sobre este mismo tema, Amelia, del cual usted está hablando, nosotros recientemente en el programa de radio Bajo Control Dominical hicimos esta mención. El año pasado, George Soros obtuvo licencia para comprar 200 estaciones de radio acá en Estados Unidos. ¿Cómo la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones, le otorgó la licencia así tan simple? Porque en realidad la FCC, tanto como todo lo que ha funcionado en este país, está bajo las órdenes de la CIA. Cuénteme usted como ciudadano, ¿a quién la gente le tiene más miedo? ¿Al policía de la esquina o a la CIA? A la CIA, obviamente. Obviamente. Entonces la CIA es la que lo manipula todo. La CIA es la que ha estado manipulándolo desde el punto de vista de la fuerza y desde el punto de vista del chantaje, porque si yo tengo el dinero en la mano, yo soy quien te voy a dar el dinero, pues obviamente me lo vas a comprar. Entonces, ¿a quién utilizaron? Una mano despiadada con un rostro que para qué es peor ni mencionarlo, pues el señor Soros, al que todo el mundo conoce, pero en realidad no es Soros, son solamente caras de esta agencia que ha estado manipulando la información para beneficio de ellos. Sabemos que todas las agencias de inteligencia del mundo, porque la CIA no tiene rostro, todas las agencias de inteligencia del mundo, todas, tanto sea la CIA como los movimientos de inteligencia de Inglaterra, como la KGB, todos son un grupo de inteligencias que están puestas a disposición de un poder único, con determinados rostros que nunca vemos detrás de ese poder. Correcto. Y claro, ellos tienen sus manos, sus brazos, que son, por ejemplo, USAID, que era la que tenía el dinero y lo manipulaba, que lo mismo enviaba a través de USAID, se ha enviado dinero a través de EcoHealth para los laboratorios de Wuhan, como se han enviado para estudiar, por ejemplo, le decíamos, para estudiar cómo saltan las ranas mejor en el campo o en la ciudad, y se gastan millones de dinero para eso, o crear una comedia transgénero en Colombia y son millones de pesos para eso. Pero ¿es realmente para esto o es con el objetivo de desestabilizar los países y de llevarse dinero ellos para atrás en los bolsillos? O sea, ha sido todo una manipulación, porque realmente la USAID desde 1946 ha ido manipulando lo que ellos han querido, que es la CIA. Entonces, por ejemplo, en estos momentos la USAID la va a dirigir como director interino, Marco Rubio. Y Marco Rubio hace cuestión de unos minutos, no sé, creo que una hora, dijo, no es que vayamos a dejar de ayudar a la gente, lo que lo vamos a hacer de manera diferente. Exactamente. Ahora, hablando sobre la crisis migratoria y hablando sobre la postura de George Soros para desestabilizar Estados Unidos y otros países, sobre la crisis de la frontera, regresando al presidente de México, Claudia, todos estos inmigrantes que cruzaron la frontera sur de aquí de Estados Unidos, también en la era de AMLO, ellos lo permitieron, ellos les dieron permiso, México, ellos les pusieron vehículos, patrullas para que los guiaran. De cierta manera, México permitió todo esto. Claro, es lo que le estaba diciendo al principio, o sea, ¿en qué sentido? Vamos a hablar de Claudia, podemos hablar de AMLO, que yo tengo mis contradicciones con AMLO, pero bueno, vamos a hablar de AMLO. Lo permitió también, pero
Por ejemplo, en épocas anteriores, vamos a hablar de los cubanos llegaban a México y los repatriaban a Cuba. México los enviaba de vuelta a Cuba. No les daba residencia, ni los tenía ahí, ni los mantenía, los devolvía a Cuba. Entonces, el único país que le abrió las puertas realmente casi 100% fue los Estados Unidos a los cubanos, a pesar de ser la dictadura comunista más larga y más férrea que ha existido. ¿Qué hizo Claudia? Ella llegó al poder, pero ella no cambió nada de lo que había hecho AMLO. Ella lo mantuvo. Correcto. Mantuvo la entrada de la frontera, pero es que la gente no entra por la frontera por el aire. El fentanilo no pasa por la frontera sin tocar México, al contrario, toca México. Los implementos que llegan desde China para hacer el fentanilo en México y después pasarlo para acá están en tierra de México. Y tierra de México es el presidente de México. Ella no hizo nada. Trump, desde el 20, vamos a contar el 21, al día de hoy, que son 10 y tantos días, ha hecho muchísimos cambios. Correcto. Claudia exacto. lleva mucho más que Trump y no ha hecho ninguno. Lo único que ha hecho es esto que estamos viendo ahora. Uh-huh. Y ha sido bajo la presión de Trump. Correcto. Ahora sobre la crisis migratoria aquí en la frontera sur, cuando hablábamos y denunciábamos aquí en el programa de radio de que alguien permitió todo eso, es una incoherencia y es una, perdón la palabra, es una tontería. Tantos millones de dólares que envió el supuesto presidente Biden para reforzar la frontera de Ucrania con Rusia, la franja de Gaza con Israel, millones de dólares de los contribuyentes y la frontera sur, la puerta de Estados Unidos abierta. ¿Esto no es una gran contradicción? Mira, no es una gran contradicción, es el proyecto de ellos. Obviamente a ellos no les interesaba proteger la frontera. Claro, estaban cometiendo traición, porque si Biden hubiese estado ahí como presidente, lógico, con su cabeza en el lugar que debía tenerla, sabe, y él lo sabe porque llevó 47 años en el Senado y llevó 8 años con Obama de vicepresidente, sabe precisamente que estaba incumpliendo totalmente y que estaba estaba traicionando este país, porque la tarea número 1 de un presidente es defender las fronteras del país. Para eso es el comandante en jefe de las tropas. Pero, ¿por qué defendían México? ¿Por qué defendían Ucrania? Perdón. ¿Por qué defendían Ucrania? Porque en Ucrania hay laboratorios. Correcto. Laboratorios creados con el dinero a través de la USAID, pero hay laboratorios biológicos. ¿Quién tenía intereses en esos laboratorios? Biden. Correcto. Entonces, ¿por qué defiende lo de Ucrania? Porque están sus intereses. Entonces, ¿qué hizo Biden? Utilizó, que por supuesto también diciendo Biden, diciendo Obama, utilizó las fuerzas militares de este país no para defender las fronteras de este país, las utilizó para defender algo personal, que son sus intereses personales en Ucrania, porque son dueños de laboratorios, de creaciones, de muchas cosas feas en Ucrania. Efectivamente. Ahora, sobre este mismo tema, también allá hay lavado de dinero, millones de dólares, no solamente de la familia Biden, sino también de Obama, de los Clintons, de este proyecto de Burisma, de todo esto que al final a Biden se le dio, como se tomó muy en serio de ser el segundo presidente católico, y le dio perdón a todo mundo, incluyendo a su hijo y a su hermano. Bueno, con la corrupción que tiene la Iglesia Católica, por supuesto que vale la pena que le haya dado, ¿no? Porque da igual, es otro más corrupto. Pero el hecho de haber perdonado por delitos que no ha sido acusado, esto fue algo muy interesante, porque perdonar por un delito que nadie te está investigando es poner el ojo en qué tú hiciste, por qué te tengo que perdonar. Porque si tú no cometes ningún delito, ¿para qué te perdono? Y si yo no te he investigado y tú me estás perdonando, es porque yo tengo que investigar qué hiciste. O sea, que más bien lo que hizo fue poner el ojo de la investigación sobre estas personas que él ha perdonado. Pero este país, obviamente, cuando uno perdona a nivel federal, que es ese perdón que dio él, no significa que tú no puedes ser acusado a nivel estatal. Entonces, él pudo haber perdonado a nivel federal. Está bien, perfecto. Pero en cualquier estado le pueden levantar una investigación a cualquiera de estas personas que él perdonó y ser acusada a nivel de estados, en dependencia del daño que hayan hecho en los diferentes estados. Y creo que hay bastantes estados que pudieran, incluso todos los estados, pudieran obviamente levantar una investigación con respecto a esto. O sea, que ni siquiera hizo nada bien hecho, o sea, ni siquiera se hizo algo bien hecho. Lo único que le demostró al pueblo estadounidense y al mundo entero es que los presidentes de este país, excepto Donald Trump, todos se han perdonado ellos y han perdonado a su familia y han perdonado a los más cercanos. Porque el presidente de los Estados Unidos tiene la opción de perdonarse si cree que ha cometido algún delito. Obama se perdonó, Clinton se perdonó, todos los presidentes se han perdonado
el único que no se perdonó fue Donald Trump, porque dijo, yo no tengo nada que perdonarme porque no he cometido ningún delito. Correcto. Ahora, sobre esta postura del presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, que regresa una vez más a limpiar el pantano porque lo destruyeron los demócratas, como siempre, cada vez que ellos están, pasa todo este tipo de cosas, guerras, crisis y todo lo que estamos viviendo actualmente en Estados Unidos. Ahora bien, su postura concerniente a la supuesta revocación de que el presidente Donald Trump canceló la extensión del TPS para los venezolanos. Mira, el tema venezolano es un tema bastante fuerte, yo sé que es bastante duro a veces explicarlo de esta manera, pero vamos a hacerlo lo más simple posible. Primero, el TPS no es una manera de legalizar tu estatus. El TPS lo único que está diciendo es que es un parol temporal. Parol temporal significa que, vamos a ponerle un término para que las personas lo entiendan, si tú eres preso, por ejemplo, te van a dar un parol. Ese parol significa que tú puedes ir a la calle a trabajar, a hacer determinadas cosas, pero tú tienes que cada cierto tiempo ir para que te vuelvan a renovar el permiso, porque te portaste bien o no te portaste mal. Entonces eso fue lo que se le dio a los venezolanos, el TPS. Se suponía que los venezolanos con el TPS que pudieran legalizarse en este país, y hay muchas vías para que ellos se pudieran legalizar, porque pudieran haber pedido una legalización por ser perseguidos políticos, podían haber pedido una legalización por poner negocios legales en este país, por haberse encontrado una pareja y haberse casado también, podían haberse legalizado de diferentes maneras, ¿no? Podían haber incluso logrado que un empresario para el cual ellos trabajaran los hubiese pedido, hubiesen llegado quizás a alguna especie de visa. Si eran estudiantes, podían haber logrado un visado de estudiante para legalizarse por un tiempo mientras estudian, pero no lo hicieron. Se quedaron con el TPS, que es una visa temporal por un tiempo. Esa visa debía haber vencido, o sea, ese parol, porque no es una visa, ese parol. En el parol temporal debían haber solucionado su problema de diferentes formas, de diferentes vías. Entonces, por miles de motivos se podían haber puesto legales, o sea, se habían legalizado su estatus en este país, porque el TPS es un permiso temporal por una emergencia, ya sea de un problema climático o sea una emergencia política. ¿Qué sucede? Que si en ese periodo de tiempo las personas que estuvieron bajo el TPS, que sabían que algún día se iba a poder acabar el TPS, no se legalizaron en este país, pues cuando llegara marzo, que es cuando se vencía el TPS, cuando llegara marzo tenían que renovarlo. Pero lo que sucede es que precisamente el presidente anterior tenía un personaje muy controversial, que era Mayorkas. Y Mayorkas decidió decir, fuera de su nivel de trabajo, porque ya no le tocaba decirlo, decir que él iba a extender el TPS 18 meses más. Pero eso no le incumbía porque todavía no se había terminado el periodo de TPS. Entonces lo que hizo Kristi Noem fue precisamente, voy a parar el TPS aquí. De hecho, ya no es que vayan a expulsar a nadie de aquí, ya se dijo. Pero yo creo que sí, lo que se está tratando de decir abiertamente es, aquí entraron muchas personas, como han entrado cubanos también, muchas personas que son de Venezuela con un TPS, y ese TPS lo han utilizado para introducir a gente que son agentes del gobierno de Venezuela. Y aquí se creó una ciudad llamada El Doral y nadie cuestionó de dónde venía ese dinero. Nosotros no sabemos si es lavado de dinero del gobierno de Venezuela. Nosotros no sabemos, nadie investigó. Llegaron, plantaron una ciudad, plantaron negocios, creció, por supuesto, los precios de las propiedades a la llegada de ellos, pero era una inyección de dinero que nadie supo de dónde vino. Correcto. Y por otro lado, le robaron espacio a personas que sí podían haber estado pasando trabajo en Venezuela y no pudieron llegar porque llegaron ellos y no los que lo necesitaban. Entonces, ahora lo que se va a estudiar es precisamente las personas que no tienen legalidad en este país, que no se pudieron legalizar, o algunas que mintieron para legalizar, le van a analizar a ver qué es lo que pasa con estas personas. Porque hay que ser honestos también, y uno no puede tapar el sol con un dedo. La mayoría de los venezolanos que están en este país con TPS votaron en contra de Donald Trump, votaron demócratas. Correctamente. Y ser demócrata es ser comunista, y comunista es lo mismo que quiere Chávez. ¿Y cómo usted escapó de su país para venir a votar aquí demócrata? Para venir a apoyar a Biden, para criticar lo que Trump está haciendo, para criticar este país. Entonces hay que analizar todas estas cosas, porque no se puede ser tan sentimental y no analizar un poquito las cosas que están pasando. Correctamente. Entonces,
Lo mismo decimos nosotros para los cubanos que han entrado a este país, que han hecho negocios con dinero de Cuba, después se llevan el dinero para Cuba y se lo han robado. Y aquí tenemos en Tampa gente cubanos también que era del gobierno cubano que se colaron aquí. Y ahora hay que limpiarlos y también sacarlos, obviamente. Muy bien, ahora su postura concernente a esto, entonces Alejandro Mayorkas abusó del poder que no le correspondía a él hacer esta extensión, ¿cierto? 100%, sí. Muy bien. Ahora bien, ya por último, ya casi para terminar, dejarla descansar un poco, quería preguntarle algo rápidamente. ¿Qué pasa con todas estas personas, por ejemplo, que se les dio el perdón presidencial, Biden? Porque entre ellos él mismo se estaba protegiendo, pero como dijo el presidente Trump, cometió un error al no perdonarse él solo. No, Trump no cometió ningún error porque no ha tenido ningún problema. Ninguna de las causas de Trump fueron reales. Y eso se ha comprobado. Ninguna. Porque, mire, esta que tuvo que ver con Mar-a-Lago ha sido la cosa más absurda del mundo porque realmente los presidentes son las únicas personas que pueden tener documentos clasificados. ¿Cómo va a venir alguna persona a mi casa? Porque a mí me gusta explicar las cosas del nivel más personal, ¿no? Correcto. Yo tengo guardado en mi caja fuerte ciertos datos que no quiero que nadie sepa. Son datos que solo yo puedo tener, que solo un presidente puede tener. Usted no puede venir a mi casa a tratar de abrir la caja fuerte para llevarse mis documentos personales. ¿Quién es usted? En este país, un presidente es la cabeza más grande del país y tiene documentos clasificados que nadie puede ver, porque una vez que se vean, sea quien sea que los vea, son desclasificados. Y la única persona que puede desclasificar un documento es Donald Trump. No puede venir el FBI, no puede venir la CIA, no puede venir ni una biblioteca, porque los archivos del Congreso son bibliotecas. La biblioteca de su casa no puede venir a su casa con un policía para robarse los documentos suyos, porque usted como presidente los tiene clasificados. Un presidente puede desclasificar los documentos, aun cuando no sea presidente, en el momento que quiera. Lo que tiene 2 años para entregarle a la biblioteca la información que él crea pertinente que deba entregar. Él escoge lo que quiere entregar. No viene nadie a decirle a él qué es lo que quiere entregar. En caso de que la biblioteca quiera tener un documento porque le parece que es importante para que el pueblo lo vea, no clasificado, porque nadie sabe lo que es clasificado, porque para eso es clasificado, es secreto. Correcto. Entonces, si, por ejemplo, hay algo que él desclasificó, pero él tiene una carta de los documentos que era desclasificado, tiene una carta mía que yo le envié y la biblioteca considera que mi carta es importante, a través de los abogados le dicen a él, mire, nosotros consideramos que esta carta nos gustaría tenerla para consumo del público, ¿usted cree que me la pueda dar? Entonces los abogados de Trump responden, sí, no, te la doy en 6 meses, te la doy ahora, tengo que revisar. O sea, ni siquiera es ir a la casa de Trump, era a través de los abogados. Entonces, este país, como las personas seguían por lo que le dicen los medios de comunicación, Trump se robó unos documentos. Bueno, y los documentos de Biden que estaban en un garaje, que eran clasificados, en caja de cartón, en una universidad tirados en un lugar. Los documentos que según Obama nunca desclasificó, por tanto eran clasificados, y los tenía tirados ahí en Chicago. Y los documentos que tenían los Bush en un restaurante chino, que eran clasificados, secretos de este país, que pueden estar diciendo un agente, pueden haber puesto en peligro a un agente, y ellos lo tenían tirado en un restaurante chino, también por los documentos lo dejaron en un restaurante chino en Washington. Y el presidente Trump tenía los documentos clasificados en una caja secreta en su casa, en un cuarto dedicado a eso. Entonces, a él es el que critican, al resto no. Ese caso no sirve. El caso del 6 de enero, todo el mundo sabe que en el caso del 6 de enero, Trump no tiene absolutamente nada que ver, fue culpa de la Pelosi, y además los agentes del FBI que estaban allí y los policías, que no eran policías ciertos, que estaban en el Capitolio y abrieron la puerta, porque la puerta del Capitolio solo se puede abrir desde adentro. Y nadie desde fuera la puede abrir. Y sobre este tema que ustedes también han informado y que inclusive ahora resulta que la hija de Nancy Pelosi la hace también de cineasta, porque estaban grabando un documental que después le vendieron a HBO. ¿Y quién estaba detrás de todo esto? Nancy Pelosi. Pero ¿por qué le mintieron al pueblo? Bueno, le mintieron al pueblo porque querían darle las elecciones, que por cierto, eso va a salir ahora porque en el programa de hoy por la tarde nosotros lo pusimos, que precisamente esta mano derecha de la CIA, que es la que repartía el dinero, USAID, le daba dinero también a los dueños de Smartmatic, que es la compañía que tenía las máquinas de votación, y también a Dominion. O sea que detrás de las votaciones del 2020
falsificadas de este país estaba la CIA, cosa que ya habíamos dicho con antelación. Correcto. Entonces, obviamente, ¿qué quería Nancy Pelosi? Demostrarle al mundo que ellos le entregaron el poder a Biden, no porque el pueblo lo quería, sino porque temían que Donald Trump hiciera algo, porque mira lo que había hecho, había logrado una insurrección y se había traicionado este país. Un insurrecto, una persona insurrecta, que es lo que supuestamente fue Trump al provocar lo del 6 de enero, debe, y más el que es el jefe de los militares, debía haber pasado a un tribunal militar y nadie lo llevó a un tribunal militar. Y sobre este tema, los medios de comunicación, cuando se anunció esto, que se desestimaban los cargos del 6 de enero contra el presidente Trump, ¿por qué los medios de comunicación no pidieron una disculpa pública? Perdón, nos equivocamos, perdón, juzgamos más mal al presidente Trump. ¿Por qué no hicieron eso los medios de comunicación? Porque están comprados por la misma empresa que vendió toda esta idea, ¿no? Esa agencia que fue la que vendió toda la idea de que Trump es el malo. Obvio, porque sabían lo que iba a pasar. Por eso han hablado tanto de Trump y han manipulado la mente del público con la idea de que Trump es malo, porque realmente ellos saben que cuando Trump llegara al poder los iba a desmantelar, cuando Trump llegara al poder los iba a investigar, los iba a exponer públicamente. ¿Por qué se han tardado tanto en sacar a la luz que el director del FBI pueda ser Kash Patel? Porque lo primero que dijo Kash Patel es que iba a desclasificarlo todo. Uh-huh. ¿Por qué se han demorado tanto en darle también la luz verde a Robert Kennedy? Porque obviamente también va a sacar toda la información. Y parte de la información que va a sacar es cómo han manipulado al pueblo de los Estados Unidos para que la gente piense con la cabeza del televisor y no con la suya propia. Correcto. Ahora, sobre este tema, ¿cómo hacemos, por ejemplo, con todos los medios de comunicación oficiales y los supuestos pseudo periodistas o analistas que han envenenado al pueblo hispano, que Trump va a barrer parejo y a todos los va a deportar? ¿Qué piensa usted sobre esto? Trump no va a barrer parejo ni va a deportar a nadie. Trump va a deportar a los delincuentes, ya lo dijo. Mire, el pueblo de México toda la vida ha tenido contratos con los Estados Unidos para trabajadores temporales. Correcto. Todos los países del mundo tienen un cupo de visado legal para llegar a este país. Incluso Cuba, que ya le estoy diciendo que la creación del comunismo en Cuba fue provocada desde este país. No la provocó el pueblo cubano, la provocaron de este país. Nosotros nunca tuvimos unas elecciones, como tuvo Venezuela, que pusieron a Chávez porque ellos lo eligieron. Nosotros no le dijimos a Fidel, nos los impusieron la gente de la CIA, fueron los que nos impusieron a Fidel. Entonces, hasta nosotros tenemos 20,000 visas al año. Todos los países tienen un cupo de visado. Entonces, nadie va a deportar a nadie. Lo único que se va a rebajar el visado a lo mejor para después darle a otras personas. Pero aquí hay gente que están legales. Mire, cuando Donald Trump estuvo en el primer mandato, abrió para los DACA 180,000 visas. Se presentaron 35,000. Y él abrió para 180,000. Él no está diciéndole a nadie que esté cumpliendo con las leyes que lo va a deportar. Él está diciendo a las personas, primero los criminales. Después, yo pienso que más adelante se le va a dar alguna posibilidad a algunas personas de mantener con buena actitud, personas que han pagado taxes, personas que llevan 40 años, 30 años, 20 años en este país y se han portado bien, de alguna manera podrán legalizarse, de alguna manera, como lo hicieron con los Dreamers, por ejemplo. Usted tiene que cumplir con los requisitos de este país, pero le vamos a dar una categoría. Pero nadie está diciendo que van a coger a todo el mundo y se los van a llevar en manada para ningún lugar. Ahora, pensemos por un momento y vamos a analizarlos todos. Vamos a analizar los mexicanos y vamos a analizarlo todo el mundo. Vamos a llegar a la industria de la construcción. Aquí hay personas que están desempleadas, pero están desempleadas no porque no haya empleo, sino porque obviamente ese que tiene una compañía de construcción está contratando al ilegal, pero lo está contratando a menos precio del que le va a pagar al que está aquí que quiere el trabajo. Entonces, usted está defendiendo que lo exploten. El mexicano que está ilegal en este país está defendiendo que lo exploten, cuando en realidad pudiera estar en su país con su derecho, pero claro, ninguno de nosotros quiere ir a nuestros países a exigir. Venimos aquí a exigirle a este gobierno. Venimos a los Estados Unidos a exigirle. Pero si yo voy como cubana a México a exigir mis derechos, usted mismo me va a decir que no, que estoy en el país equivocado exigiendo derechos. Correcto. Entonces, usted no puede venir aquí a ponerme los derechos ni las leyes. Si usted llegó a este país, tiene que acatarse a lo que este país diga.
Al pueblo que fueres, a lo que vieres. Efectivamente, ahora sobre este mismo tema, lo hemos dicho hasta el cansancio y ustedes también a través de sus medios lo hemos dicho, me guste o no, Estados Unidos es un país de leyes y no vamos a venir a decir qué quiero que comer, qué quiero que me sirva, si no es un buffet, ¿no es así? Exacto, usted no puede decirle a nadie, yo no puedo ir a la casa suya ahora y decirle, voy a sentarme aquí en este sofá, voy a cambiar este sofá para el otro lugar, voy a poner la silla allí, voy a freír un bistec en el medio de la sala, voy a poner la cocina en el cuarto, porque usted no me lo va a permitir, porque esa es su casa, la paga usted. De hecho, usted es un padre de familia y su hijo empieza a hacer cosas mal hechas y usted se para y le dice, esta casa la pago yo y mientras tú vivas bajo este techo tienes que cumplir mis órdenes. Pero llega a este país y quiere poner orden y quiere cambiarlo todo dentro de este país. Así no son las cosas. Efectivamente. Y hablando de orden, hay que recalcarle a todos nuestros amigos radioyentes que están siguiendo esta transmisión. Me guste o no, Estados Unidos es un país de ley y orden y eso es lo que está haciendo el presidente Trump. Exactamente, así mismo es, tiene que ser. Usted tiene que respetar al país donde va, tiene que respetar las leyes que están en ese país. Y estas son las leyes de este país, desgraciadamente son así. ¿Qué podemos hacer? Efectivamente. Bueno, entonces, mi hermana Amelia, un gusto platicar con usted en vivo en esta hora de la noche. No sé si lo van a escuchar en tiempo diferido, de día, de noche o de madrugada, pero aquí está la información. ¿Dónde pueden seguir más de Amelia Duval y Alieski Rodríguez? Bueno, Amelia Doval la pueden seguir en AD News 67 por las tardes, sobre la 1:30 de la tarde, y Alieski Rodríguez TP en la noche a las 9:30 de la noche. Ahí nos pueden seguir todos los días de la semana, de lunes a viernes. Tenemos análisis de noticias todos los días, aproximadamente entre 1 hora y 45 y 2 horas, dando todas las noticias nacionales e internacionales en análisis puro y noticias que no están por ningún lugar. A veces buscamos en lugares donde no hay noticias y les traemos para que ustedes la puedan conocer. Sobre su obra del libro, cuéntenos un poquito más rápidamente sobre esto. Bueno, tengo 2 libros, uno ahora en Amazon, que lo pueden buscar bajo mi nombre también, Amelia Doval, y es un libro que, yo quería básicamente que todas las personas pensaran en Cuba de una manera diferente. Normalmente se habla de lo que uno piensa es lo que uno atrae, ¿no? Y siempre los cubanos cuando pensamos sobre Cuba, pensamos que Cuba es un país miserable, está pobre, no tiene nada, está destruido totalmente. Y yo quería hacer la idea de qué pudiera ser una Cuba cuando no fuera de esta manera. Entonces creé un libro en el cual Cuba está prosperando, es diferente. O sea, para que cuando lo leamos e imaginemos, mientras más gente lo puede imaginar, imaginemos una Cuba diferente totalmente, limpia, con nuevas construcciones, o sea, y todo es a través de la vista de unos periodistas que van a Cuba a hacer reportajes sobre el cambio que va a ocurrir y que está ocurriendo. Obvio, es un sueño, que a lo mejor se convierte en realidad algún día, pero ¿por qué no? Vale la pena soñar, ¿no? Pero algún día nuestro pueblo cubano será libre. Gracias. Porque recuerden que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, como lo dijo Jesús Cristo. Así es, amén. Bueno, mi hermana Amelia, y un gusto platicar con usted en esta ocasión, y un abrazo fraternal para mi hermano Alieski Rodríguez. Gracias. El dúo de la información, podríamos decirles, ¿no? Sí, gracias. Muchísimas gracias en nombre de Alieski mío. Gracias por invitarnos y muchísimas, por supuesto, gracias al público que lo está escuchando en el horario que sea que lo escuche. Y como siempre decimos, besitos gordos para todos y que Dios me los bendiga. Claro, esto lo va a saber ya la gente de Bajo Control y de todas las emisoras. Así que besitos gordos también para usted. Gracias, amén. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.